Una vez que tienen ustedes en sus manos sus Biblias y han encontrado la lectura del día de hoy, Filipenses 1, 19 al 30, les voy a pedir que se pongan en pies, porque finalmente estamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Filipenses 1, 19 al 30. La palabra de nuestro Señor dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que por ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esta lectura da preámbulo a la predicación del día de hoy intitulada Vivir o morir, no sé qué sea mejor, a cargo de nuestro hermano licenciado predicador Marcos Reyes Díaz. Oramos, hermanos. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu templo, de acercarnos a este lugar en el que queremos escuchar tu palabra. Permíteme a mí solamente ser ese instrumento que sea utilizado para edificación de tu iglesia. Permite, Padre, que mis hermanos sean edificados. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En el saludo que Pablo da en esta carta, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pensemos también en un saludo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Getsemaní, en Allende 139, y que se encuentran también conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Y sigue diciendo el apóstol, con los obispos y diáconos. Hoy Dios nos permite tener la ordenación e instalación de un anciano de iglesia dentro del culto. Pero también, hermanos, hemos estado meditando después de la Semana Santa sobre la carta a los Filipenses. Ese fue el capítulo que empezamos a revisar hace ya 15 días. Y no quería dejar pasar esta segunda parte del capítulo 1, donde habla sobre vivir o morir. Ese conflicto que se genera en el apóstol Pablo. Y meditando en esta palabra de vivir o morir, veía un eslogan de una empresa de seguros. De hecho, ni me acuerdo bien qué empresa, si me preguntan, no me acuerdo qué empresa de seguros. Tal vez algunos lo han escuchado, que dice vivir
es increíble. Vivir es increíble. Y es que, hermanos, si pensamos un poco en esta frase, sí es cierto. Estar vivo, pues resulta que es algo maravilloso para nosotros, es algo increíble, es algo bonito. Simplemente el día de hoy pensemos en las cosas que ustedes ya han estado realizando durante todo este día. Las 11 horas 38 minutos que llevamos de este día 24 de abril. El simple hecho de abrir los ojos, eso ya es alegría. Eso es vivir, es increíble. Poder apreciar que ha amanecido, tal vez algunos el día domingo nos despertamos y ya está la luz, porque es domingo. Pero hay los que tenemos la oportunidad de despertarnos muy temprano cuando todavía está oscuro e ir viendo cómo va saliendo el sol. Si vamos manejando hacia este lado, el sol nos va tocando atrás y lo vamos viendo por el espejo retrovisor. Si vamos manejando hacia el lado contrario, el sol nos llega. Pero vivir es increíble. Apreciar cómo va amaneciendo es algo bonito. El saber que nuestros pulmones están recibiendo el oxígeno que necesita nuestro cuerpo. Las personas que han pasado por la enfermedad de COVID, intubadas, saben reconocer la hermosura que es el hecho de que los pulmones funcionan sin ningún aparato extra. Los pulmones se mueven solitos. Vivir es increíble. Saber que nuestro corazón late a un ritmo constante y que cuando se acelera, pues no es siempre positivo y buscamos medicamentos hipertensivos para suprimir esa hipertensión, pero el sentir nuestro latido de corazón es algo también bonito de la vida. El que nuestra sangre, hermanos, corre por las venas, el sentir el pulso, el sentir cómo va pasando de un lado a otro la sangre, forma parte de esta vida, que es algo maravilloso. Pero hermanos, la vida no nada más es en el ámbito físico, también el hecho de tener en claro que a nuestro cerebro se le permite tener pensamientos. ¿Qué ha pensado el día de hoy, hermano? Desde que abrió los ojos, seguramente su mente ya empezó a pensar. A veces es pensar desde qué voy a preparar de desayunar. A veces es pensar cómo me voy a ir, tiene gasolina el carro, pero también es pensar que estamos vivos. Y además estar vivos nos permite solucionar problemas. Nos enfrentamos a veces situaciones complicadas, difíciles. Ese día en el trabajo tengo un pendiente y a veces no me deja dormir. ¿Cómo voy a solucionar ese asunto? Pero aún esa solución de problemas, creo que embona en esta frase publicitaria: vivir es increíble. Todas estas situaciones hace, hermanos, que valga la pena decir: vivir es bueno. Pero hay personas, hermanos, también eso es algo que ocurre en nuestro planeta, y más ahorita saliendo de esta pandemia en cuestión mental. Hay personas que no siempre tienen esa idea de la vida. No piensan que vivir es increíble. Enfrentarse a problemas o situaciones difíciles en esta vida a veces puede ser la pobreza, puede ser una enfermedad, puede ser el hambre, la guerra. Llevan a la persona a un estado de depresión, a un estado de ansiedad. El estar rodeado en un ambiente violento, a veces las personas dicen: híjole, no quiero yo seguir vivo, y por eso acuden muchas veces a esa acción del suicidio. No todas las personas creen que vivir es increíble. Sin embargo, pensemos un poco en la vida del apóstol Pablo. ¿Y por qué se encuentra ante la encrucijada de preguntarse: vivir o morir?
seguir con esta vida, que para algunos vivir es increíble, pero para otros vivir no es increíble, o morir. ¿Qué es mejor? Y recordamos, hermanos, que Saulo, él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él estaba plenamente convencido que lo que él hacía en ese momento era lo correcto. Es hasta que tiene un encuentro directo con el Señor Jesucristo que se da cuenta que él había vivido en un error. Jesús y sus seguidores no eran sus enemigos, no eran sus rivales a vencer. Jesús y sus seguidores no eran los que estaban equivocados con respecto a la idea de Dios. Jesús, sus seguidores, los cristianos, no eran a quienes él debía perseguir. Es hasta que tiene ese encuentro que se da el convencimiento de que se había equivocado. Y es tal el cambio en la vida del apóstol Pablo que ahora se convierte en todo lo contrario de un perseguidor. Ahora se ha convertido en un misionero, en alguien que su objetivo de la vida es llevar el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que existe un Salvador, las buenas noticias que Cristo es el Mesías, el prometido para el pueblo de Israel, y está convencido de que esta noticia debe impactar a toda la tierra de su tiempo. Es por ello que se dedica a dar toda una serie de viajes, que comercial, hermanos, los días miércoles vamos a empezar a ver los viajes de Pablo. Si gustan entrar los miércoles en la noche, vamos a ir recorriendo las diferentes partes en donde estuvo Pablo predicando y las, llamémosle así, aventuras que vive este apóstol. Sin embargo, en este trabajo de misionero, en esta actividad de llevar el evangelio de Jesucristo, que antes lo había perseguido y ahora busca llevarlo hacia todo el mundo, Pablo ha sufrido problemas. Pablo sufre situaciones difíciles. Se ve envuelto en una serie de polémicas, se ve envuelto en persecuciones, en encarcelamientos, e incluso en varias ocasiones él ve su vida amenazada. Está en serio riesgo de muerte. Y de hecho ya lo hemos visto, hermanos. Cuando está en la ciudad de Filipos, ahí sufre encarcelamiento. Y recuerden, hermanos, que es en esa ciudad donde también sufre violencia en su cuerpo. Allá, como lo leíamos hace 15 días, en Hechos 16, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, y recalco esa frase, hermanos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, y resalto esta frase, hermanos, de más adentro, el más profundo, y les aseguró los pies con el cepo, para que no se pudieran mover. Ese es el tipo de complicaciones a las que se enfrentó este misionero, Pablo. Y no va a ser la única ocasión que sufre este tipo de situaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y los invita a que mediten sobre la vida, pero también los invita a que mediten sobre la muerte. Ahí en Filipenses, hermanos, capítulo 1, si tienen abierta su Biblia, versículo 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. El apóstol Pablo, hermanos, tiene esperanza de salir libre. Él en ese momento se encuentra encarcelado, pero tiene, y se lo dice a los de Filipos, tiene la fe en que las oraciones de la iglesia de Filipos y la acción del Espíritu Santo le va a permitir salir de nueva cuenta a la libertad. Podrá dejar el encarcelamiento y podrá volver a la vida cotidiana, a lo que él puede ir haciendo diariamente en libertad. Es conocido por algunos de nosotros, muchas veces basado en películas que tratan sobre esta temática. Cuando una persona sale de prisión, no es fácil regresar a la vida cotidiana. Hay películas donde nos refieren cómo sale el preso después de muchos años de estar encarcelado, mucho tiempo, y se enfrenta a la dificultad de encontrar trabajo, de recuperar a sus seres queridos, recuperar la confianza. Llegan a pedir trabajo y como les piden antecedentes penales, está registrado que él estuvo en la cárcel y no lo aceptan. No es fácil regresar a la cotidianidad después de estar encarcelado. Ante esto, hay personas que incluso seguramente preferirían no salir de prisión. ¿A qué salgo? Ya no tengo familia, ya no tengo trabajo, no tengo dinero, mejor me quedo aquí. Pero Pablo, hermanos, Pablo sí sabe que salir de la cárcel puede ser positivo para él. Para Pablo salir de la cárcel, gracias a la oración de la iglesia de Filipos, gracias a la intervención del Espíritu Santo, como lo comenta en los versículos que leímos, le va a permitir recuperar su vida cotidiana. Porque la vida cotidiana del apóstol Pablo sí tiene un objetivo muy claro, hermanos. Y lo dice en la primera parte del versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Preguntarle a este apóstol si vale la pena vivir. ¿Vale la pena, Pablo, salir de la cárcel a la libertad, a continuar tu vida? Pablo seguramente nos respondería, sí, vivir es increíble, porque para mí el vivir es Cristo. Vivir para él va mucho más allá de disfrutar de la libertad, va mucho más allá de abrir los ojos cada mañana o de respirar el aire libre. Para él, le dice a la iglesia de Filipos, vale la pena vivir porque su vida le pertenece a Cristo, a aquel con quien tuvo el encuentro en aquel camino. En aquel encuentro, hermanos, la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente. Nos relata Lucas en Hechos 9. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La vida de Pablo cambia a partir de ese encuentro. Se te va a decir lo que tienes que hacer. Jesús ha llamado a este antiguo perseguidor de la iglesia. Tienes una misión. Por eso más adelante, en ese mismo capítulo de Hechos 9, Lucas nos dice que el Señor le dice a Pablo, ve, más bien a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es a lo que ha dedicado su nueva vida. A partir de ese encuentro su vida cambió y ahora tiene una misión sumamente importante. Llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por eso Pablo, durante su vida, es llevado por el mundo antiguo, llevando el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, y por eso ahora que está encarcelado,
tiene la esperanza de salir a la libertad nuevamente, y por eso se atreve a decir, sí quiero salir, porque para mí el vivir es Cristo. Vale la pena vivir porque su vida está atada a Cristo. Vale la pena vivir porque la voluntad de Cristo actúa en su vida. Vale la pena vivir porque Él quiere seguir cumpliendo con esa misión que Cristo le encargó, que le ha sido encomendada. Por eso, si ven el versículo 24 en adelante, reflexiona Pablo y se los escribe a la iglesia de Filipos. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Por eso quiero seguir vivo. Por esto el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. No es tanto pensando en él mismo, sino que el apóstol Pablo dice, vale la pena vivir pensando en los demás. ¿Cuánto amor, hermanos, refleja esta frase? Para Pablo vivir es Cristo, porque puedo servir a los demás. Refleja el deseo de cumplir el mandato de Jesús, de amar a Dios y de amar al prójimo. Muy seguramente Pablo conoce aquella frase de Jesucristo cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento. Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Vale la pena vivir? Sí, porque con eso me va a permitir amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Este es el primer gran mandamiento. ¿Vale la pena vivir? Dice Jesucristo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí vale la pena vivir porque me va a permitir estar vivo para amar a mi prójimo como a mí mismo. Vivir es increíble porque nos permite que con todo nuestro ser que tiene vida, con toda nuestra respiración, con toda nuestra vista, nuestros órganos de los sentidos, con todo nuestro cerebro, nuestra mente, con todas nuestras acciones, con todas nuestras decisiones, amamos a Dios. Sí vale la pena vivir. De la misma forma, estar vivos nos permite que con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra mente, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, cuando allá le escribe a los Corintios en su carta, les dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas en tu vida cotidiana, da gloria a Dios. Pero Pablo, hermanos, aunque tiene la confianza de salir en libertad, gracias a las oraciones de los filipenses, a la acción del Espíritu Santo, tiene la confianza de continuar con su vida cotidiana, que es vivir en Cristo. Sabe también que mientras él siga predicando el Evangelio, su vida sigue estando en riesgo. Porque ya lo ha estado, ya ha pasado por momentos difíciles. Y muchas personas meditando en esto, hermanos, tienen miedo a morir. El simple hecho de pensar en que el cuerpo un día va a dejar de respirar, un día ya no va a poder levantarse a correr, a saltar, a caminar, ya no habrá pensamientos. Muchas veces lleva a las personas a no querer morir o negarse a la posibilidad. Es muy común en los jóvenes
el no pensar que pueden morir. Y por eso le ponen a las carreras de autos, pero a todo lo que dan. No, no me va a pasar nada. ¿Qué me puede pasar? Yo no me puedo morir. Pero sí, hermanos, la muerte no es una etapa sencilla. Platicábamos hace unos días acerca del enorme sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo cuando fue crucificado. Pero hay otras formas de morir. Algunas, hermanos, muy duras, que de solo pensarlo decimos, no, así yo no quiero, no quisiera morir. Seguramente muchos de nosotros simplemente quisiéramos, ay Dios, morir, pues mientras estoy dormido, ¿no? Y pum, ya, ni cuenta me di cuando morí. Porque hay temor a veces al cómo vamos a morir. Pablo sabe que un día va a morir. Pero la visión que tiene el apóstol Pablo de la muerte y que le escribe a la iglesia de Filipos pudiera ser diferente a la que muchas personas tienen. Porque dice ahí en el versículo 21, en la segunda parte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué se gana con la muerte? Pues cuando no hay esperanza, no se gana nada, ¿no? Le he preguntado a compañeros, amigos ateos, ¿qué pasa después de la muerte desde tu visión? Nada, ya, se pierde todo. Por eso hay que hacer las cosas en vida y tener el impacto en vida, porque después, nada, no pasa absolutamente nada. La visión que tenemos como pueblo cristiano de la muerte es diferente. Nosotros sí tenemos una esperanza que nos da Dios a través de su palabra. Por ejemplo, allá en Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí hay esperanza, hermanos. Me gusta la versión en lenguaje actual, cómo describe este pasaje. En lenguaje actual dice así este mismo pasaje. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice, así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Qué enorme ganancia, hermanos. Para mí el morir es Cristo, escribe Pablo. La vida de Pablo ha estado llena de bendición de Dios. Aunque no quitamos el hecho de que también ha llevado al sufrimiento, a dificultades. Pero él cree en esa promesa que escribe el apóstol Juan más adelante en Apocalipsis, ¿no? Todos sus sufrimientos y dificultades descansarán. Él cree en esa promesa. Los premiará por todo el bien que han hecho. Al morir, se descansará. Y eso, hermanos, es lo que gana. El morir es ganancia. Pablo es consciente de eso. Por eso dice en Filipenses 1, que estamos revisando en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, saben que trato los días viernes de compartir la invitación al culto del domingo, una imagen, se las comparto a varios de ustedes, con el título del mensaje, vivir o morir, no sé qué es mejor.
basado un poco en esta pregunta que se hace Pablo, ¿no? Y que él termina diciendo, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y me llamó mucho la atención que una persona de la iglesia me escribía su respuesta: morir. Me decía por el WhatsApp: pastor, yo escojo morir, porque morir es ganancia. Dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Estar vivo es increíble, pero el morir también tiene su ganancia, porque es estar directamente con Dios, es estar directamente con Cristo, es estar directamente con el Espíritu Santo, con ese Dios trino en el cual nosotros creemos. Si regresamos allá a Apocalipsis 7, hermanos, versos 15 al 17, si lo tienen por ahí abierto. Apocalipsis 7, versos 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al morir, el apóstol Pablo sabe que irá al encuentro con Cristo. Cuán reconfortante es, hermano, también para la persona colgada junto a Jesucristo en aquel viernes de crucifixión, escucharle decir: este día, hoy mismo, estarás conmigo. ¿En dónde, hermanos? En el paraíso. Qué tranquilidad, qué paz. Morir es ganancia. El apóstol Pablo y los creyentes podrán seguir sirviendo a Dios en la presencia ahora de Cristo. Ahí, en el cielo, podrán ver a Cristo sentado en el trono eterno. Ahí, hermanos, ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá preocupación, sufrimiento, tristeza, enfermedad. Recuerden que Pablo sufría de dolores de espalda, un aguijón que le molestaba, y los que hemos pasado por esos dolores de espalda, por hernias, híjole, hay momentos en que lloramos. Ya no habrá ese tipo de dolor. Pablo sabe también que habrá resurrección de los muertos y que ya no habrá más muerte, y eso lo veíamos cuando estudiamos las cartas a los tesalonicenses. Allá en Tesalonicenses 4, en la primera carta, les dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí estaremos siempre con el Señor. Hay la esperanza de la resurrección, hermanos. Qué buena noticia, hermanos, leer allá en Apocalipsis 21. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Ante estas promesas, hermanos, cuando leemos lo que Pablo le escribe a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que podemos concebir mucho más el amor de Dios en esta frase: en vida y en muerte. Pero Él sabe, hermanos, que morir es una decisión de Dios.
El tiempo que vivamos, lo decíamos también en alguna predicación, es el tiempo establecido por Dios. Ninguno vamos a vivir un año más o un año menos de lo que Dios nos estableció. Un minuto más, un minuto menos de lo que Dios ha determinado. Lo que sí es que Pablo escribe a los filipenses: si tuviera la posibilidad de poder escoger entre la vida y la muerte, pues, híjole, no sabría bien qué escoger. Por eso ese debate en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en la bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Los tiempos pertenecen a Dios, pero si Pablo va a estar vivo, gloria a Dios. Si Pablo es llamado a la presencia de Dios, gloria a Dios. El deseo de Pablo es ya poder encontrarse con Dios, pero sabe que quedar vivo también le genera seguir con la misión que cumplir. Dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, y por eso entiendo la frase que me escribían en la semana: morir. Pensando en esta idea de Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pensando en el prójimo, pensando en esa misión que Pablo tiene de llevar el evangelio. La iglesia actual, hermanos, concluyo. La Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, hoy 24 de abril de 2022, estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el mensaje de Dios a través de esta carta sigue siendo actual. Hoy, usted y yo podemos seguir meditando en las palabras que Dios dice a través del apóstol Pablo. ¿Ama usted la vida? Gloria a Dios. Disfrutemos de ella. Demos gracias a Dios cada mañana en la que podemos abrir los ojos, respirar, ver el mundo, caminar y todas las cosas, hermanos, que realizamos día a día de forma cotidiana. Disfrute su trabajo, hermano, su familia, sus posesiones que Dios le permite tener, todo lo que Dios le da. Enfrente los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles, las tristezas, con la confianza puesta en Dios. Todo lo que haga, hermano, vívalo pensando en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Vivir es increíble. Pero vivamos también con la conciencia que un día, no sabemos si hoy, mañana, en un mes, en 5 años, en 30 años, no lo sabemos, pero Dios nos llamará. Nuestro cuerpo se separará del alma, pero estaremos con Él y cumplirá todas las promesas que nos ha mostrado en su palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no sabía qué es mejor, pero sabe que ambas posibilidades son buenas. Usted y yo, hermanos, sabemos hoy que las dos posibilidades son buenas. Disfrutemos la vida en Cristo, cumpliendo la misión que nos ha encomendado, mientras llega la muerte, la cual es ganancia. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos, oramos a Dios. Sabemos, Dios, que a través de tu palabra tú has permitido que el día de hoy llegue este mensaje a cada uno de nosotros. Sabemos, amado Padre, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros en esta tierra, en este momento en el que
estamos presentes en abril del 2022. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de la muerte y después regresar por tu gracia infinita, ya sea por el bicho que nos acompañó durante los últimos 2 años o por alguna otra situación, podemos ver con más claridad este mensaje, Señor. Y hoy queremos darte gracias porque nos permites entender que es a través de ti que tenemos vida eterna, una vida en la cual estamos comprometidos desde ahora. Padre, que cada uno de nosotros entienda claramente su destino, el deseo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, de aquellos que están observando esta transmisión, ya sea en tiempo real o en la retransmisión, porque ha sido preparada por ti y que no es casualidad que la estemos escuchando. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.